Hola, bienvenido a esta nueva edición de Desde Abajo, el programa que hacemos por iniciativa del Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Hoy, como usted ha podido leer, nuestro tema está dedicado a un aspecto fundamental de la política exterior argentina, Malvinas, una política de seducción. Y después, y ese sobre el después, posiblemente sobre el que vamos a hablar a lo largo de esta edición de Desde Abajo. Y para presentar al editorialista del día, le doy, como de costumbre, paso a Héctor Recalde. Gracias, Julio. Buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema que acaba de anunciar Julio Fernández Baraybar, las Malvinas argentinas, la política implementada desde el gobierno nacional desde hace 10 años y qué va a pasar después. Este gobierno se va el 10 de diciembre. Y para hacer el editorial tenemos al capitán Marcos Castro, que es el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y representante del Movimiento de Trabajadores Argentinos. Él nos va a dar la opinión de los trabajadores sobre este tema tan doloroso para los argentinos. Marcos. Bueno, creo que como trabajadores y ciudadanos que somos, seguramente debemos tener opiniones en varios aspectos referidos a las Islas Malvinas. Quizás la primera sea la opinión en sí o la voluntad que tenemos en lo que hace específicamente a la soberanía. Creo que no tenemos absolutamente ninguna duda de los derechos que le caben a nuestro país sobre estas islas. Creo que esto también está respaldado por numerosos acontecimientos de carácter internacional, desde algún tipo de resoluciones en Naciones Unidas, en el Comité Jurídico Interamericano, y el apoyo explícito dado por numerosos países. Frente a eso, obviamente, se opone la posición del Reino Unido y que en gran parte creemos que está motivada por la postura propia de los isleños, ¿no? Bueno, sobre este tema de la soberanía, evidentemente han ocurrido muchas cosas que ya no pueden ser cambiadas. Quedará para adelante ver cómo se trata de trazar una derrota, si me permitís el término, que conduzca a lo que realmente Aclaremos queremos. Que derrota en sentido náutico, o ya derrota... En sentido náutico, sí, la derrota básicamente consiste, digo, es un término específico porque requiere sí o sí de saber a dónde se quiere ir, que a veces no es lo mismo que andar por ahí sin querer conocer el destino. Lo contrario de deriva natural. Exactamente, sí, o de ser arrastrado por alguna corriente extraña o ajena. O múltiple y ajena. Sigamos navegando. Seguimos navegando. Otro aspecto me parece que es el económico que representa estas islas, que también toca mucho lo laboral, si hablamos como trabajadores, porque está probado que hay una fuerte influencia de las aguas que rodean las islas en lo que hace a los recursosictícolas. Y también hay estudios bastante importantes sobre recursos submarinos. En este aspecto, la ocupación británica de esas islas nos sigue generando perjuicios bastante considerables desde el punto de vista de la pesca, sobre todo, dado que ellos ejercen jurisdicción en esa zona y otorgan permisos de pesca para buques que quieran hacer sus actividades en esa zona. Y esto obviamente en algunos momentos confronta con la conveniencia de nuestro país, porque tiene una porción importante del mar argentino donde no ejerce la soberanía práctica. ¿Esto favorece en la práctica actividades piratas desde el punto de vista de pesquero, estrictamente? Sí, sin duda, favorece y produce errores
porque en algún momento se ha producido como una puja entre la Argentina y las islas de ver quién otorgaba los permisos de pesca. Obviamente esto era aprovechado por terceros. También favorece el hecho de que haya poco control sobre quién ejerce las actividades. Sí, en eso estaba pensando, claro. Sí. Y también ha provocado errores. Nosotros hasta hace muy poco veníamos reclamando, afortunadamente con éxito, por otra cuestión el éxito, no porque nos han hecho caso en ese momento. Y teníamos 54 buques extranjeros pescando en aguas argentinas, en abierta violación a la legislación argentina, pero el argumento del gobierno era que se había permitido pescar por una cuestión de soberanía. Era como si estos buques chinos estuvieran pescando y peleando a su vez por la soberanía argentina en Malvinas. Y nuestro confirmatorio de soberanía. Es un cuento chino. Es un cuento chino, lo hemos escrito también. Pero se presta todo esto. Se presta todo esto. Y bueno, y desde el punto de vista laboral no hay duda que esta inactividad en esa zona redunda en una pérdida importante de puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que fácilmente podrían cuantificarse en alrededor de 3.000 puestos de trabajo a bordo. Después Sí, más la siempre hay que actividad multiplicar periférica, por ¿no? la actividad terrestre. Multiplica por 4 más o menos. Sí, depende del tipo de pescado pesca. que capture, por 4 hasta por 7, podría ser si sí. es algo muy elaborado. ¿Se puede tener en cuenta también el tema petrolero a mediano plazo? Sí, aunque por lo general Se ha desinflado, ¿no? Sí, se toma con mucha reticencia porque aparentemente todavía los costos de explotación de eso serían altos frente a otras fuentes. Pero sabemos que en materia de combustibles el tema pasa por el momento. Cuando otros yacimientos se agoten... Eso, en una década puede variar radicalmente el tema, sí, ¿no? como pasó con el Mar del Norte, por ejemplo. Exacto. Y yo diría que el último aspecto quizás es analizar lo que se está haciendo ahora, Claro. con esta serie con el acuerdo firmado, la declaración conjunta firmada en Londres, con esta cuasi apertura a visitar las islas. Digo cuasi porque para mí no es una apertura en todos sus términos, ¿no? Donde creemos, yo no comparto lo que se está haciendo, me parece que es un error, a no ser que haya algo que no entienda, pero que nadie se ha tomado el trabajo de explicarlo, porque de alguna forma se está oficializando algunas cuestiones que se daban de hecho, pero no estaban de alguna forma acordadas por nuestro país. Se están legalizando. Se están legalizando. Y además creo que, quizás esto sea muy sectorial lo que voy a decir, pero percibo bastante ligereza en la postura argentina en analizar algunas cuestiones. Y les voy a dar un detalle. Creo que el punto primero del capítulo 4 habla de que se va a erigir un monumento en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas caídos en Malvinas. Bueno, evidentemente el gobierno argentino se olvidó que han muerto 18 civiles. O sea, nosotros tenemos, los argentinos, buques hundidos con la pérdida casi total de la tripulación, por ejemplo. Sé que había gente que estaba en algún avión como civil que ha muerto. Era toda gente que estaba, digamos, enfrentando sin armas al momento al enemigo. Situación de guerra. Pero no es que nadie sabe que existe esa gente, sino que, por ejemplo, la ley 24.950, creo que es la que reconoce como héroes nacionales a los que cayeron en Malvinas. Ahí figuran todos estos nombres. Ahora digo, ¿cómo puede ser que a alguien no se haya ocurrido respecto al monumento? Claro, el mismo digo tipo como un de... detalle que marca quizás que a veces las cosas quizás no han sido tan pensadas como uno debería suponer en la delicadeza de esos temas. Y quizás se haya privilegiado algún tipo de hecho que posibilite presentar algo como un cambio, cuando en realidad quizás sea un cambio negativo. A mí me parece que se está mostrando a la población cosas como si fuera un éxito, un avance, cuando en realidad es muy posible que estemos favoreciendo a otros intereses que no son los nuestros, y que esto se haga en función de salvar un poquito la ropa propia, pero nada más. Capitán. Yo creo que, si me permitís, que de esta declaración conjunta, este acuerdo que estamos teniendo hasta el momento, le doy vueltas y me parece que solamente el Reino Unido, los isleños y Chile están ganando algo. No creo que estemos avanzando nosotros en nuestra posición. Le agradecemos su presentación y hay acá 3 temas que nos deja para el panel, Héctor, a discutir. Están abiertos el tema de la soberanía de un lado, el tema de los efectos económicos del otro y esto otro que es el acuerdo de estos días. Volvemos.
El mes económico, político y laboral, el Mercosur, los hechos sociales y gremiales más salientes registrados puntualmente en Macrocónsul, órgano informativo del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales. Informes y suscripciones al 4306-4364. Revista Línea de agosto. Colaboran en este número Abel Pose, Daniel Mushnik, Héctor Recalde, Daniel Carboneto, Juan Manuel Palacios, Marcelo Lascano, Héctor Valle, Monseñor Héctor Aguerre, Marta Maffei, Eduardo Curia. Revista Línea de agosto, en todos los kioscos del país. Bueno, y vamos a empezar ya entonces con el centro de nuestro programa. Si le gusta nuestro programa, si no le gusta nuestro programa, si tiene algo que decirnos, si quiere discutirnos algo que hemos dicho, llámenos al 4383-2081. Estamos muy interesados en recoger su llamada, de la misma manera que estuvimos interesados en salir a la calle, como lo hacemos habitualmente, para ver qué piensan nuestros conciudadanos sobre todos los temas que tratamos Desde Abajo, y en este caso, sobre el acuerdo que hemos alcanzado con los ingleses sobre el tema de Malvinas. Veamos los testimonios de la calle. ¿Qué opinión te merece el acuerdo firmado por el gobierno argentino con el gobierno inglés sobre Malvinas? Que son todos ladrones, otro no hay. Y mira, la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Me habría gustado otra cosa más mejor. A mí personalmente me parece que no tiene mucho sentido. O sea, me parece que desde hace mucho tiempo están llevando una política media como de querer amigarse con ellos, pero sin tener en cuenta un poco, digamos, un poquito de respeto nacional, ¿no? Eso es lo que me da la impresión. O sea, me parece que hay una política como que se cree que otorgando al otro, el otro nos va a respetar más. Y me parece que esa política es equivocada. Bueno, la opinión mía sería primero solucionar a esta gente que pasan pidiendo en los trenes, que según ellos no tienen medio de cómo vivir. Y me gustaría que le solucionara primero esos problemas a esos muchachos que están pidiendo unas limonas. No me parece correcto. Si decimos que las Malvinas son argentinas, pienso, y como lo sentimos, ¿no? Es lo que sentimos. Entonces no creo que haya necesidad de tener pasaporte para ir a ellas. Y después me parece mal que nos reciban supuestamente aparentemente no nos han recibido muy bien. Y nosotros seguimos mandando gente. Yo estoy en desacuerdo. Mira, realmente yo creo que la soberanía es argentina. Esto es algo indiscutible para mí. O sea, me parece que, bueno, el acuerdo es cosa de política, que no tiene nada que ver con la realidad. Y porque me parece que es como que la Argentina está vendiendo a su patria, a los otros países. Me parece un disparate. Me parece un disparate porque no hay que firmar acuerdo ninguno. Es nuestra tierra, nos pertenece. Si no es de Argentina, es del continente sudamericano. O sea que los ingleses no tienen nada que hacer. Lo que están haciendo es una payasada con la camioneta, con los carteles. ¿Qué se piensan? ¿Qué se creen ellos? Piratas. Otra cosa no se les puede decir. Acabamos de escuchar, esto no es una encuesta, no es un plebiscito, es la voz de la gente, los que entrevistamos en la calle, para tratar el tema que nos convoca hoy, que son el problema de las Malvinas para la Argentina. Tenemos una mesa de especialistas en el tema y de quienes están ocupando fundamentalmente en la coyuntura de qué es lo que está pasando en las islas. En este caso me refiero a Ana Hershenson, que es periodista del diario Clarín,
y 2 especialistas en el tema, fueron ambos vicecancilleres de 2 gobiernos distintos, por supuesto, que nos van a dar su óptica, que son el embajador Mario Cámpora y el doctor Raúl Alconada Sempé. Antes de darle la palabra a ellos, yo quiero recordar esto del doble discurso. En primer lugar, hacer un homenaje a todos los caídos en las Malvinas y sobre todo lo que está sucediendo con los excombatientes que están desplazados en la consideración del gobierno y tal vez de la sociedad. Y recordar que poco antes del 2 de abril de 1982 el movimiento obrero se alzó nuevamente contra la dictadura militar y fue ferozmente reprimido. Esto fue un acto que se hizo en Plaza de Mayo el día 30 de marzo de 1982. También es un homenaje a los trabajadores que desde el 27 de abril de 1979 pelearon contra la dictadura militar. Bueno, este no era el tema son las Malvinas. Ana, usted que estuvo hace muy poquito, ¿qué nos puede contar de lo que está pasando allá? Básicamente que no nos quieren demasiado. El clima, ahora quizás hay una especie de deshielo con los periodistas que están ahora en las islas, pero tienen la imagen de 1982 muy presente y básicamente también la tienen presente por cuestiones cotidianas. Está minada gran parte del territorio de las islas, entonces en la pequeña, no es una ciudad porque tiene 15 cuadras por 3 de ancho, en ese pequeño pueblo que es Puerto Argentino, se pueden ver, uno va caminando y encuentra carteles en donde se alerta sobre la posibilidad de que existan minas del otro lado de una cerca que hicieron los soldados británicos. De todas maneras, yo entré con otra periodista de La Nación, nos sellaron el pasaporte. ¿Cómo fue el sello? El sello dice Falkland Islands Government, que es gobierno de las islas. Falklands es como ellos llaman a las Malvinas, y me dieron una visa por una semana y básicamente no dice nada más, que no se puede trabajar en las islas, que es una disposición para cualquier extranjero. Acá en la Argentina tampoco, pero... Perdón, ¿qué te impresionó más desde el punto de vista eventualmente de una actitud negativa de los pobladores? Desde ese punto de vista, ¿qué anécdota nos puedes contar que haya representado un clima aún difícil? Creo que es una cuestión generacional. La gente que tenía 30 años durante la guerra, que estaba viviendo una generación en el medio de su vida, tenía amigos argentinos antes del 82, y ahora que son un poco más mayores, o por ejemplo, gente que tenía y venía al país, a la Argentina continental, tiene un sentimiento de una gran desconfianza interna, porque según ellos, sus amigos los invadieron. Ahora, tuve 1000 escenas de entrar a un bar, y así como había gente amable, también había gente que decía para que escuchara qué insoportable, los argentinos otra vez nos invaden porque no se van a su casa. Actitudes heterogéneas, entonces, en principio no es tan homogénea la posición de la población. Pero por eso digo que es una cuestión generacional. Mi generación, que yo tengo 30 años, que vivió la guerra con 13, 14, no tiene... Más abierta. Está muchísimo más abierta. Doctor Alconada Sempé, ¿cómo podemos entender desde la Argentina este tema de que de pronto hay un acto administrativo en las islas, como este que nos cuenta justamente la periodista, de sellar un pasaporte, y lo sella la potencia ocupante en alguna medida? ¿Cómo debe interpretarse esto? Creo que la fórmula de reservas de soberanía que fue negociada a fines del año 89, ¿no es cierto?, en la primera reunión de Madrid, y que después fue ratificada cuando se restablecieron las relaciones en el año 90, ha sido renovada infinidad de veces en varios documentos que se han ido firmando. Yo he hecho ciertas consultas con personas especializadas, ¿no es cierto?, en el tema de derecho internacional, y me han dado la tranquilidad que el hecho que se sellen los pasaportes
no implica una ruptura de la fórmula de reserva, nosotros llamada como fórmula del paraguas, y que incluso en los documentos firmados últimos en la ciudad de Londres se hicieron 3 veces más el mismo paraguas. Creo que lo que yo sí critico es que hubiera sido mucho más conveniente para el sentimiento de los argentinos, para la lógica que nosotros tenemos y que compartimos, que no se hubiera tenido que utilizar el pasaporte como no se lo utilizaba antes del año 82. Creo que lamentablemente cuando el presidente Menem, en forma pública y reiterada, anunció que él quería viajar a las islas con el pasaporte, yo supongo que en los negociadores se les debe haber hecho difícil intentar volver atrás de algo que ya había concedido el presidente de entrada. Creo que fue una concesión innecesaria, aunque creo que no produce efectos definitivos en contra, ¿no? ¿Una simple equivocación? Cuando usted negocia y por fines domésticos anticipa ciertos éxitos o empieza a vender el producto antes de volver, usted está mal negociando, usted está anticipándose a algo que se le vuelve en contra. Los británicos llevan, dicho con todo cariño y respeto, 900 años de potencia colonial. Conocen el oficio, lo han desarrollado en todos los continentes y saben esperar. Entonces, en un momento donde los que más preocupados estaban eran los amigos ingleses, los que más apuro tenía era Londres para intentar torcer el aislamiento que lo había colocado la decisión chilena de suspender los vuelos. Y los costos respectivos. Sorpresivamente es la Argentina la que, por anticipar un resultado exitoso, entre comillas, se coloca teniendo que negociar algo que lo hubiéramos podido negociar igual. Por eso yo creo que malgastamos por una falta de capacidad. Y después, brevísimamente, el gobierno intenta vender esto como que la genialidad y la planificación de 8 años llevó, no es la causalidad, sino la casualidad. Gracias a que un juez español pidió la detención de Pinochet, y gracias a que Pinochet decidió operarse en Londres, porque si se hubiera decidido operar en París, no hubiéramos tenido ningún tipo de capacidad negociadora. Entonces, sería bueno que el gobierno aplacara su entusiasmo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, embajador Cámpora, este acuerdo que arribó la Argentina ahora, ¿es una consecuencia de la política de relaciones carnales, de una política de seducción de los kelpers? Esto de haberle dado protagonismo a los kelpers que antes no tenían, ¿no es una consecuencia negativa para...? Esto de la seducción de los isleños es una misión imposible. Los isleños son inseducibles, impersuadibles, porque nadie en sus cabales renuncia a su estatus, renuncia a su patrimonio. O sea, la Argentina está sosteniendo que las Malvinas son argentinas. Y los isleños dicen que las Malvinas son de ellos y son de la corona británica. Entonces, convencerlos a ellos que renuncien es como un objetivo inalcanzable. Ciertamente, cuando recibimos los testimonios de la poca simpatía de los isleños con respecto a las visitas argentinas, eso es comprensible. No podría ser otra la actitud. El tema ahora es saber cómo se coloca la cuestión de la soberanía en la mesa de negociaciones con el Reino Unido. Ese es el tema principal, porque el Reino Unido a su vez dice que no lo va a hacer a menos que los isleños den su consentimiento, y acabamos de sostener que no lo van a dar. Entonces, la cuestión para el próximo gobierno, ya que no logró que el tema de soberanía entrase en la mesa de negociaciones, el próximo gobierno deberá ver cómo logra de que el tema de soberanía entre en la mesa de negociaciones. Y claro que el único camino es que los isleños perciban y constaten que sus intereses dependen de la Argentina. Y eso es así, porque las islas están muy próximas al continente, porque hay una integración geoeconómica entre las islas y el continente.
Ahora, claro, como se estuvo en la política de seducción y para seducir hay que conceder, los isleños nunca han experimentado de que el bienestar que hoy tienen, que es muy importante, porque tienen un ingreso de regalías pesqueras de 30, 40 millones de dólares por año, para repartir entre poco más de 2.000 personas. Entonces ellos, ese nuevo estatus que han alcanzado, tampoco lo quieren renunciar. Pero ciertamente que esa bonanza, en lo que a pesca se refiere, depende de la cooperación de Argentina. Entonces, la cooperación nuestra no puede darse a cambio de la enemistad de ellos. No tiene sensatez eso. Lo mismo es la comunicación de las islas. Esta integración geoeconómica que las islas tienen es lo que la diplomacia argentina tiene que hacer valer para que los isleños se den cuenta que sus intereses dependen de la Argentina. Si esta persuasión a los isleños va a ser una cosa muy difícil, porque a nuestro criterio, por lo menos en el mío, hemos retrocedido en nuestra relación frente a los isleños. Tienen un papel más protagónico del que tenían antes en la disputa de la soberanía. ¿Qué opina Ana sobre esto, que viene de allá? 2 semanas. Sí, evidentemente concuerdo con Alconada Sempé en cuanto a que esto fue casualidad. Solamente no, pero la pregunta mía iba directo, perdóname. Sí. Tienes una experiencia directa con ellos en estos días. ¿Se los puede persuadir o no? ¿Cuál es tu idea? No, de ninguna manera. ¿Confirmas lo que dice el doctor Cámpora? Tienen plata, tienen una de las mejores vidas del mundo en este momento, cuando no sé si calidad de vida, porque hay muchas cosas que no hay, como cine, teatro, una renta demás, pero tienen una renta aceptable, tienen una relación, consiguieron que Gran Bretaña les reconociera el derecho a la autodeterminación totalmente garantizado. Y no les interesa absolutamente, tienen dinero como para seguir abasteciéndose. Entonces, no sé, yo creo, Héctor, volvemos enseguida sobre un tema que ha surgido aquí en la mesa, que es el después. El después, ¿qué tipo de política? ¿Cómo recomenzar política para el nuevo gobierno, esencialmente, doctor Cámpora? Volvemos en unos segundos. El mes económico, político y laboral, el Mercosur, los hechos sociales y gremiales más salientes registrados puntualmente en Macrocónsul, órgano informativo del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales. Informes y suscripciones al 4306-4364. Revista Línea de agosto. Colaboran en este número Abel Pose, Daniel Mushnik, Héctor Recalde, Daniel Carboneto, Juan Manuel Palacios, Marcelo Lascano, Héctor Valle, Monseñor Héctor Aguer, Marta Maffei, Eduardo Curia. Revista Línea de agosto, en todos los kioscos del país. Bueno, vamos a seguir con la mesa de debate sobre el tema de Malvinas y el acuerdo de Malvinas alcanzado con los ingleses. Pero le quería contar que al 43832081 nos llamaron el domingo pasado algunos telespectadores. Zunilda de Recoleta, Carmen Berti, un desocupado nos llamó. Recuerdan que el domingo pasado hablamos sobre el tema de los derechos de los trabajadores. Hay varios más. Pero bueno, refleja que aquellos que les gusta o no les gusta, que están de acuerdo o no están de acuerdo, nos llaman y nos hacen conocer su punto de vista. Hágalo usted también.
Salimos a la calle y le preguntamos a nuestros compatriotas en Buenos Aires, en la zona cercana a la Cancillería, Plaza San Martín, el cenotafio de los caídos en Malvinas, ¿qué opinaba sobre el sello en el pasaporte argentino para entrar a nuestro territorio? Estas son las respuestas de los argentinos. ¿Usted aceptaría que los ingleses le sellen su pasaporte para poder entrar a Malvinas en caso de querer ir? Yo no estoy de acuerdo porque creo que si es, según dice que es Argentina, no tiene por qué sellarnos el pasaporte. De ninguna manera, sería lo mismo que le hicieron que al llegar a mi casa me hicieron sellar la entrada. Yo pienso que son nuestros. Bueno, de todas maneras creo que bueno, yo no me veo en la necesidad de tener que ir a Malvinas, si esa es la pregunta concreta. Ahora, si yo tuviera que ir a Malvinas, yo personalmente no tengo ningún problema con los ingleses. Creo que es una cuestión que hay que verla con más tranquilidad, ¿no? Este tipo de discusiones. No, porque son todos ladrones. El país de los ladrones. No me gusta el caso de que los argentinos tengamos que entrar con pasaporte a las islas, cuando que suponemos que si estamos luchando por la soberanía, ahí estamos desdiciendo lo que afirmamos por otro lado. Las islas son argentinas, hemos luchado por ellas, se ha hecho una guerra, han quedado los argentinos allí durmiendo en paz y pensamos que teníamos que haber entrado sin pasaporte. Yo creo que la única manera de ir a Malvinas es decir, bueno, así como voy a Córdoba, a Santa Fe o a Jujuy, poder ir a Malvinas. Es la única manera de pensar que realmente son argentinas. Me parece una barbaridad, pero como esto tiene que ver más con comercio internacional que con un hecho de soberanía, y tendrán que adaptarse los argentinos si quieren viajar allá. Terrible, terrible. Pero tener que pedirle permiso a los extranjeros para entrar a mi país me parece terrible. No me afecta, yo soy de las que considera que las Malvinas son de los ingleses y tienen que quedar las cosas así. Voy a entrar a las Malvinas el día que los podamos echar. Ellos no tienen por qué estar acá. Nos robaron las Malvinas cuando vinieron siglos atrás y ahora pretenden seguir siendo ellos los dueños. No son los dueños, somos nosotros. No quiero pasaporte. Va a ser lo mismo que viajar a Uruguay, ir a Chile, ir a Paraguay. Nuestro documento es el nuestro y es el único que sirve. El pasaporte, que lo usen ellos. Bueno, la culpa es de los ingleses, es nuestra. ¿Qué hacemos en el futuro? ¿Qué sentiste cuando te sellaron el pasaporte? Bueno, estaba la verdad que más emocionada por haber llegado a las islas. El tema del pasaporte fue una doble sensación, digamos. Por un lado sabía que ese acto estaba protegido por el paraguas de soberanía y que no estaba generando supuestamente ningún tipo de antecedente. Concesión. Pero por otro lado supe de gente que antes del 82 no viajaba de esa manera. Entonces definitivamente era un paso atrás. Pero también hay algo que pasó en el medio, una guerra. Que no se puede ignorar. Me parece. Doctor, iniciemos el diálogo acerca del futuro. Entonces, ¿cómo ve las posibilidades de una política sobre Malvinas en torno a soberanía, básicamente, a partir del año que viene? Yo soy optimista porque creo que lo que se ha por lo menos reconocido desde las fuerzas políticas argentinas es que ninguna fuerza política tiene la capacidad para generar una política suficiente. Ningún mandato presidencial es suficiente para iniciar, ejecutar y completar una política en Malvinas, y ya ese hecho solo, que ninguno intente ningún atajo para lograr la solución como intentó Galtieri.
sino que desde la necesidad del conjunto ya es un paso adelante. Creo que lamentablemente estos 10 años que el gobierno ha optado por la política de seducción fueron años, vamos a ser generosos, no digo totalmente perdidos, pero creo que malgastados. Periodo muy erótico, por otro lado, relaciones carnales, seducción, etc. Habrá que pensar en un nuevo diseño ahora, ¿no? Sí, o tal vez yo creo que siendo, cambiar... perdón, una dirección. Yo no coincido con usted, embajador, de que la seducción sea concesiones permanentes. A veces para seducir hay que negar, ¿no? Bueno, pero hay parte, claro. ¿no? Forma parte del juego. Entonces la tarea de tener que seducir, cuando está otorgado lo que se busca, no se seduce más. Pero en todo caso son expresiones que no tienen ningún valor técnico, son cosas extra vida diplomática y vida internacional. En ningún lugar se usan esas expresiones para definir una política o una diplomacia. Van a caer en desuso. ¿Es concesión o hacer una política en defensa del interés nacional? Entonces yo creo que el episodio de los vuelos es muy importante porque tal vez la gente no sabe o no conoce que fue este gobierno del presidente Menem el que permitió que Chile autorizara los vuelos a las islas. ¿Por qué repentinamente podemos negociar algo con los ingleses? Poco, mucho, pero se pudo negociar, porque fueron suspendidos los vuelos. ¿Los vuelos cuándo fueron autorizados? Fueron autorizados durante este gobierno y con consentimiento de Buenos Aires. Porque como dice el embajador Cámpora, había esa suerte de inclinación de creer que seduciéndolos o concediéndoles, dándoles, algo nos iba a venir. Nada. Tuvo que ser Chile el que suspendió los vuelos para que Argentina pudiera sentarse en la mesa. Entonces yo creo que ese es otro segundo punto. Las fuerzas políticas, tanto los especialistas que asesoran al candidato Duhalde como los que están asesorando al doctor de la Rúa, son conscientes que hace falta una política nacional de defensa del interés. Habrá que buscar determinados mecanismos, esto no es agresivo para el Reino Unido, ellos lo hacen, de presión. Tenemos que volver al ámbito de Naciones Unidas, tenemos que tener una política en el cono sur muy fuerte, muy definida. No puede ser que de golpe los ingleses sientan que pueden negociar con nosotros, entonces nosotros enseguida abandonamos a Chile, a Brasil, a Uruguay, no somos serios. ¿Cómo operan los procesos de regionalización en todo esto? De regionalización nuestra, ¿no? Mercosur. Yo tengo una apuesta, que es, hace tiempo escribimos con Federico Storani un artículo. Yo creo que tal vez una solución imaginativa, audaz, es, pensando en tiempos largos, las Islas Malvinas no son viables como país independiente, al margen de lo que es el continente, lo que es el cono sur. Que bueno, mientras están administradas por los ingleses, cosa que durante algunos años seguirá siendo así, se incorporen al Mercosur, con un reconocimiento de soberanía a la Argentina a X plazo. Que se incorporen, que tengan la garantía durante un tiempo mientras se van acomodando de lo que es Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, que no tengan que ingresar repentinamente a esta cosa política argentina que seguramente les debe dar miedo cuando a veces ven que hay una corte que depende del poder ejecutivo, que hay un presidente que intenta reelegirse perpetuamente. Entonces, que ingresen a algo más grande que la Argentina, que es el Mercosur, y bueno, y con el tiempo... acepten la soberanía. Sí, no, la aceptan de entrada. Tendrían que aceptarla. Sería como condición la soberanía. Se le dan, exacto, para entrar al Mercosur, pero bajo administración británica durante un tiempo en el Mercosur. Yo, si hablamos del futuro, lo que quisiera preguntar, y a los dos, como representantes o pertenecientes, el embajador Cámpora al Partido Justicialista y el doctor Raúl Alconada Sempé a la Alianza, al radicalismo, si es posible que estas fuerzas políticas con el conjunto de la sociedad argentina aislaran la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas de los problemas cotidianos de la política partidaria y convertirla realmente en una cuestión de Estado en la que no estemos compitiendo con vísperas a una elección, en donde no nos hagamos los simpáticos frente al pueblo, donde hagamos realmente una defensa, pero a fondo de la soberanía nacional. ¿Esto es posible que las fuerzas políticas coincidan y convoquen a la ciudadanía a discutir cuál es la política de fondo que tenemos que implementar e implementarla? La pregunta es para los dos. Yo creo que sí. Doctor Duhalde, doctor de la Rúa. Está claro, y esto es muy importante señalarlo, que el acuerdo
ha puesto en evidencia la importancia que el tema Malvinas tiene para el pueblo argentino. Ha sido un tema, lo es hoy, está en los diarios de hoy, está todos los días el tema de Malvinas presente. Los interrogatorios en la calle prueban también cuál es el sentimiento predominante. O sea, Malvinas es un tema importante de la agenda política argentina. Además está en la Constitución Nacional, donde el mandato es terminante y claro, y hay que cumplirlo. Ese mandato que está en la Constitución tiene que asumirlo el gobierno que sea elegido y cualquiera sea el signo político. El tema es que, determinado el objetivo que es recuperar las Malvinas porque son parte integrante del territorio argentino, el problema es a través de qué diplomacia se logra la consecución de ese objetivo. Entonces, el doctor Alconada Semper menciona bien, es la vinculación con los países del Cono Sur, para que cooperemos y nos apoyen en esto. Es una interesante idea esta, ¿no? De ver cómo la regionalización y el Mercosur puede jugar un rol en el... Sí, es el dialogar con los países del Cono Sur que nos apoyan en esto, es renovar la actuación en Naciones Unidas. Y también hay un elemento importante que no se lo ha considerado, que es el lobby británico pro-argentino que hoy existe en Londres. En Londres hay entidades, empresas multinacionales de una presencia en el Cono Sur, en el Río de la Plata, muy sustancial, que lo que ven es que la relación con el Mercosur, con la Argentina, con Chile, con Uruguay, esa relación económicamente tiene un gran contenido. Y si uno tuviese que imaginar el platillo de los intereses británicos en la Argentina con el platillo de lo que son los intereses actuales en las isleñas, sería sustancialmente más gravitante el primero que el segundo. Ese es otro elemento para tratar. O sea que hay varios. Y finalmente está la negociación con el Reino Unido a fin de que los isleños se enteren de que sus intereses dependen de la Argentina. Eso, el capitán de la Marina Mercante recién habló de la riqueza argentina y de las políticas de pesca concesiva. No debemos olvidar el tema del petróleo, que está un poco marginado y que lo que ocurrió es que cuando se hicieron las licitaciones, el barril de petróleo estaba precios a internacionales, embajador, ¿no? Y $20. situación... Cuando cayó el valor del petróleo a $10 es cuando las empresas se desinteresaron. Claro. Pero el petróleo está subiendo de nuevo. Sí, es una cuestión de década, ¿no? Sí, Incluso puede variar Así que rotundamente. ahí hay una gran riqueza. Y cito esto, la superficie de las islas, que son alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados, comparada con la de Gales, que son alrededor de 19.000 kilómetros cuadrados, en Gales viven 3 millones de personas. En las Islas Malvinas ahora viven 2.000 y pico. Pero si la riqueza del petróleo, si la pesca, si el turismo, y a todo eso contribuye esta relación de vecindad que se va desarrollando con las islas, con la idea de que ellos tienen un perfil distinto, independiente, etc. Yo no descarto de que pudiese en el futuro hacerse una entidad, un enclave importante. ¿Hay conciencia de esto en los isleños? Sí, hay conciencia sobre todo el tema petrolero es muy interesante. Ellos en algún momento se imaginaron que iban a ser el Kuwait de el Cono Sur, digamos. Hubo esa sensación. Hubo esa sensación, una fiebre, ellos planificaron, y fue parte de la política de seducción el permitir que ellos licitaran unilateralmente la ronda petrolera para la exploración. A cambio, supuestamente, la Argentina y el Reino Unido iban a lanzar una licitación en otra zona conjunta. Nunca ocurrió, nunca pasó. Desde el 95 que se está trabajando, estamos en el 1999 y los isleños licitaron, hubo exploraciones, hay estudios,
vuelve a subir el barril de petróleo Claro. y muy probablemente se vuelva a Vos dirías activar. que esas expectativas sobreviven en ellos, Sí. están presentes. Sí, sí, todo el tiempo. Hay un departamento de petróleo encargado de este tema. Para ellos es un poco como la quimera del oro, ¿no? En Alaska. Aparte reasegura su futuro en cuanto ellos ofrecieron a Gran Bretaña que si ellos llegan a encontrar petróleo de manera cuantitativa, iban a pagar y a financiar los gastos de defensa, que son el talón de punto clave, Aquiles, claro. ¿no? Para la opinión Claro. pública británica, que dice, bueno, pero mantener... ¿Cuánto nos hasta- cuesta? Exactamente. ¿Cuánto nos cuesta? Y esto es permanente, como los intereses, ¿no? Así que Yo le pedía una palabra más al doctor acá, que insinuó, ¿no? una salida muy interesante, como un La nuevo regional. diseño de política, la regional. Si nos dice dos palabras más sobre eso, porque creo que puede llamar mucho la atención. No, simplemente es reconocer, como decía Ana, los isleños tienen una desconfianza lamentablemente justificada con respecto a los argentinos. Años de autoritarismo, años de prepotencia, un Congreso que no funciona como debiera funcionar, con senadores que no existen y que son nombrados. Entonces, el isleño tiene una resistencia. Si nosotros le damos un ámbito donde ellos puedan incorporarse a algo más que la mera voluntad unilateral del gobierno de turno argentino, creo que le podríamos dar un ámbito de conversación un poco más tranquila, pero siempre teniendo, ¿no es cierto?, en cuenta que el objetivo final es la integridad territorial argentina con las Islas Malvinas por adentro, supuesto. ¿no? A Ana y a los expertos que invitamos hoy, nuestro agradecimiento. Muchísimas Y gracias. estoy seguro que algunas ideas que han surgido aquí son una contribución para nuestro público, Héctor, y para... Por lo menos para el debate y la reflexión. Para el debate y la reflexión. Y fundamentalmente creo que coincidimos todos en que esta tiene que ser una política, ya no digo del Estado, de la sociedad argentina. De la sociedad argentina. Muchísimas gracias, por Gracias, haber venido. embajador. Vamos ahora a una pausa y luego vienen las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, tuvimos especialistas, tuvimos una periodista. Es importante que podamos haber escuchado la voz de representantes de las dos fuerzas mayoritarias, del Partido Justicialista y de la Alianza. Ahora, también tengo que decir que hay algo que a mí personalmente me molesta, se lo comento a los dos, que es que le demos tanta, yo personalmente no, pero que se le dé relevancia a los kelpers para esta disputa de la soberanía entre Argentina y el Imperio Británico. Es decir, los kelpers son 2000, son invasores, son una expresión numérica aparte pequeña, que tengan el rol de interlocutor me molesta especialmente. Y un tema que quería preguntarle, capitán, usted que navega por la zona de exclusión, ¿cómo hace para entrar en la zona de exclusión? Entrar se entra navegando sin problemas, el tema es permanecer, porque normalmente viene algún buque de guerra, obviamente británico, y en principio intenta expulsar. Ha habido casos de buques argentinos multados por pescar ahí. Nosotros hemos pedido reiteradas veces instrucciones a la Cancillería a ver cómo se maneja este tema, porque para los capitanes es una situación muy difícil, porque por un lado está el interés comercial del buque en pescar y por otro lado está la cuestión política, digamos, diplomática. La respuesta de Cancillería siempre son muy ambiguas, porque invariablemente contestan que son aguas argentinas, que para la Argentina es jurisdicción argentina, pero que hay que prever la posibilidad de que venga algún buque de guerra a ejercer alguna acción. En el caso de las multas, han solucionado el tema con una solución que en ese momento fue posible. La multa fue pagada no por la empresa argentina dueña del buque, sino por una filial en Nueva York. Entonces, a través de un grupo económico se pagó la multa. No hay documento que haga que una empresa argentina haya pagado esa multa, pero sí una empresa norteamericana tiene un recibo, evidentemente, de que pagó una multa por un buque argentino pescando en esas aguas.
De modo que en realidad tenemos que ceñirnos a la práctica. La práctica es, la realidad es que lamentablemente nos expulsan. Y es una zona muy importante para la pesca, toda la adyacencia de Malvinas. O sea que perdemos esa zona para la pesca argentina. Bueno, y tiene un valor muy importante, porque la merluza, por ejemplo, tiene zona migratoria que pasa por aguas que tocan Malvinas. Y sobre todo eso es notable ahora en un periodo que precisamente no abunda. Sí, ¿no? y además esto relacionémoslo con el hecho de los permisos de pesca. Digamos, nosotros no tenemos ninguna posibilidad como país de tener un tipo de control sobre limitar la incluso, cantidad y tipo de pesca que se ejerce en esas aguas. Esto lo corresponde a todos los británicos. De ahí viene que ellos tienen un muy importante control en aguas limítrofes, que era lo que señalábamos hoy. Y obviamente la entrada y salida de eso. Claro. Y esto tiene mucha importancia también para ellos, porque les genera un ingreso per cápita muy grande a las islas en concepto de derechos de pesca. Por eso, cuando el doctor Recalde hablaba de por qué la importancia que se le da a los kelpers, yo creo que del lado del Reino Unido es fundamental darle valor para sostener el principio de autodeterminación de los pueblos. Claro, porque es la excusa que tienen para... creo que ahí está un poco la llave de lo que están defendiendo. Porque Y es una pequeña renta para cada uno de ellos importante, ¿no? Esto... Es muy grande. Yo creo que debe andar alrededor de 15 a 18 mil dólares per cápita el ingreso que tiene. Por solo vivir en Malvinas estamos hablando, por solo vivir en Malvinas. Déjame agregar esto. Muy breve, a mí me sorprendió muy agradablemente algunos de los análisis hechos en el panel de hoy alrededor de la idea de regionalización, alrededor del vínculo que existe en crear una construcción, de desarrollar una construcción de poder político, de poder diplomático, pero también un mercado terriblemente atractivo. Entonces, hoy no hay tiempo. Te dejo, Héctor, a tus comentarios finales, pero tenemos que volver sobre eso. Tenemos que volver porque la sensación que tengo, y de recogida en la calle y por los especialistas, es que no fue buena noticia este acuerdo que hizo el gobierno nacional. En términos, sacando el promedio, en términos generales, no fue buena noticia. Tampoco fueron buenas noticias las que tuvimos esta semana con los conflictos sociales que se reproducen. Tenemos Tucumán, San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tuvo elecciones a la semana, a los 15 días, estamos otra vez con un drama social. Por suerte se están rearmando los sectores sociales, estamos participando, esto es bueno que la gente sepa, sectores del empresariado nacional, sectores de los trabajadores, el MPA, el agro, la producción agropecuaria, participando para tratar de dar soluciones desde el punto de vista nacional. Lo que le decimos es, el domingo que viene vamos a tratar estos temas y la mala noticia de esta semana con que quería terminar para preanunciar qué es lo que vamos a hacer en el próximo programa, lo dio Maximiliano Montenegro en un artículo de página 12 del día jueves, que es cómo aumentó, a ver si la cámara 1 puede tomar el gráfico. Fuente INDEC. Fuente INDEC. De INDEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La indigencia en el último año aumentó en 278.000 personas. Y la pobreza en 352.000 personas más. O sea, estamos aumentando la pobreza y la indigencia. Entonces, vamos a tratar en el próximo programa represión o depresión crónica, y con buenos invitados. Juntos nosotros y desde abajo, en un programa neutral, plural, pero no neutral. Gracias. Para construir piedra sobre piedra, para revivir el cauce de las venas, para restaurar la vida sobre sombras malheridas, para alcanzar la orilla de un remolino atroz que nos roba la fe y hace del dolor la espina de tus pies, para rescatar la siembra sobre tierras anegadas, para ser el todo de la nada. Hay que sentir, hay que insistir, hay que abrazar a la vida, hay que encontrar la mirada justa, hay que poner el corazón en su lugar, hay que sentir